Yo tengo reservación, ahora estoy esperando que abran las puertas para que podamos ir y conocer de cerquitas la llama olímpica. Y bueno, aprovecho para contarles algunas de las cosas que han estado haciendo aquí en el metro. Y bueno, entre las cosas que tenemos para hacer aquí durante las Olimpiadas, obviamente gratuitamente, pues está esto que está en el Hotel de Ville. Quiero que vean la tremenda cola que va, pues más o menos por aquí estaría la entrada, obviamente. Y esta precisamente es la iglesia de San Sulpice. Y aquí hay también un lugar. Amigos, desde la ciudad de la luz, la ciudad de el amor que también le llaman, y en estos días la ciudad olímpica, estoy visitando París. Entonces vamos a empezar algunos videitos precisamente de la ciudad de París durante la época de las Olimpiadas. Las Olimpiadas empezaron hace un par de días, llegué apenas hoy, pero pues vamos a estar recorriendo la ciudad precisamente viendo pues todo lo que está ocurriendo aquí durante las Olimpiadas de París 2024. Y bueno, pues lo más seguro es que aunque este video salga pues algún tiempo ya después de que se haya acabado las Olimpiadas, aún así pues está interesante poder haber visto cómo estaba París en esos días. Entonces pues vamos a empezar por uno de los lugares más emblemáticos de París, que es el Jardín de las Tullerías, donde precisamente está el pebetero olímpico. Así que pues vamos para allá a ver pues uno de los centros de las Olimpiadas, el símbolo de las Olimpiadas, que es precisamente el pebetero. Y bueno, pues eso que tenemos ahí es el pebetero olímpico. Ahí está ardiendo la llama de estas Olimpiadas. Esto es el Jardín de las Tullerías y se puede entrar. Aquí está la entrada. Nada más que todavía no abren a las 11, y para poder entrar se necesita un boleto. Es gratuito, pero hay que reservar. Yo tengo reservación, ahora estoy esperando que abran las puertas para que podamos ir y conocer de cerquitas la llama olímpica. Bueno, para que se ubiquen un poquito dónde estamos, para acá, entonces como les comentaba, es el Jardín de las Tullerías. Muy hacia el fondo está la Torre Eiffel, así que hagamos un zoom, apenas se ve la punta. Y de este lado tenemos el famosísimo Palacio del Louvre, y por acá pues tenemos el Arco del Triunfo del Carrusel, que se llama. Es más o menos donde nos ubicamos. Todo esto para acá pues es el Museo del Louvre. Y si nos siguiéramos que podemos cruzar hasta el otro lado de Tullerías, pues llegaríamos a la Plaza de la Concordia, que en estos días está cerrada porque ahí se construyó el estadio de skate, si mal no recuerdo, y no sé qué más. Y me parece que BMX también es ahí en la Concordia. Entonces la Concordia está completamente cerrada, no hay paso. Pero bueno, pues ya falta poquito. Como ven, pues hay bastante gente aquí esperando poder entrar a conocer la llama olímpica. Y bueno, pues ya aquí estamos cerquitas. Aquí está el pebetero. Esta es la llama olímpica que vimos por ahí. Si vieron la inauguración, bueno, pues apareció cuando se enciende esto. En la noche me parece que lo suben. Este es un globo aerostático, entonces aquí tenemos pues lo que es la llama olímpica. Lo que vemos en este pebetero no son llamas reales. París, en su afán de hacer que sus Juegos Olímpicos sean lo más sustentable posible, ingeniosamente crearon una simulación de fuego con luz y agua, y el efecto les quedó súper realista, a tal punto que uno que otro seguro se fue sin ver la verdadera llama olímpica, que se encontraba exhibida muy dignamente en una bonita lámpara a unos metros del pebetero olímpico. Y bueno,
Este 2024 se cumplen exactamente 100 años de que aquí en París se celebró la 8ª Olimpiada. Esa fue en 1924. Y aquí en las Tullerías tenemos una exposición fotográfica de esas Olimpiadas de 1924. Es bastante interesante pues ver cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Desde esos 100 años de cómo eran las Olimpiadas en esa época y pues nada que ver con las Olimpiadas que tenemos hoy en día. Y bueno, como les contaba, pues por aquí está la llama olímpica. Y si nos volteamos y cruzamos todo lo que es el Jardín de las Tullerías, que es un jardín pues bastante importante. Aquí alguna vez estuvo presente el Palacio de las Tullerías. Ese palacio ya no existe. Y al fondo, para allá, pues está la Plaza de la Concordia. Ahí alcanzamos a ver pues el famoso obelisco de la Plaza de la Concordia. Ahí era donde estuvo la guillotina hace muchos años. Precisamente se llama la Plaza de la Concordia después de la época del terror. Precisamente cuando quitaron la guillotina, después de que aquí, bueno, pues hubo muchísimas ejecuciones. Ahorita está cerrada, como les comentaba, porque bueno, ahí hay parte de las pruebas olímpicas. Bueno, pues están dando ahí en la Concordia, que fue lo que hizo Francia. No construyó como tal estadios, sino que repartió como las pruebas pues por todo lo que es la ciudad en lugares históricos importantes como es este, que es la Plaza de la Concordia. Y bueno, en general, ahorita está bastante, digamos, tranquila lo que es el Jardín de las Tullerías. Normalmente hay mucha gente, excepto obviamente por el pebetero que tenemos acá. Pero pues como el área está cerrada ahorita, bueno, pues ya si nos alejamos un poquito, pues ya no nos encontramos con la gente que suele venir aquí, pues a pasar el rato, a pasear, a descansar, a tomar el suavecito, el airecito, echarse su picnic, etcétera, etcétera, etcétera. Por aquí hay un jardincito bastante mono con unas estatuas. Aquí vas a encontrar estatuas. Es un lugar bastante mono para venir y pasar el rato. Y bueno, pues aquí a mi izquierda está el Jardín de las Tullerías. Y por acá pues ya es la calle. Y una de las cosas que bueno está pasando precisamente en París por las Olimpiadas es que están cerrando pues todas las zonas que están alrededor, digamos, de los puntos importantes que tienen que ver con las Olimpiadas. Pues está completamente cerradas las calles. Como ven, no hay coches. Los peatones sí pueden pasar, la gente en bicicleta sí puede pasar sin problemas, pero los coches pues no pueden pasar. Necesitan tener una autorización especial para poder entrar. Solamente pues hay autos oficiales, autos con autorización y pues nosotros los peatones. Y esto pues lo vamos a encontrar así alrededor de todos los puntos pues donde se está llevando a cabo algo que tenga que ver con las Olimpiadas. Y pues en muchas áreas pues está por allá, por ejemplo, está enrejado, precisamente porque cerraron las áreas, están como acordonadas completamente. Entonces vamos a cruzar. Otra cosa que vamos a encontrar, si hay gente, hay bastante gente y hay mucha seguridad. Entonces vamos a encontrar policías por todos lados. Sí que la seguridad, bueno, sí está a tope. Y de hecho, a muchas áreas, por ejemplo, turísticas, como el Museo el Museo d'Orsay, el Museo de la Orangerie, no se puede pasar a menos que se tenga un boleto precisamente para el museo. Si no, no podemos andar por ahí cerca porque simplemente pues no vamos a pasar el control de seguridad. Entonces es algo que está bastante bien, porque obviamente este es un evento que jala mucha gente y es muy mediático y pues puede haber gente con malas ideas. Pero afortunadamente la seguridad, bueno, pues está a tope. Y otra cosa que también está a tope pues es la temperatura. Estamos a 27 grados centígrados y está haciendo muchísimo calor. El sol está impresionante. El sol está bastante bonito, pero eso sí, hace mucho calor. A diferencia del día de la ceremonia de apertura, que bueno, estuvo lloviendo ese día, pero ahora está completamente despejado y con un calor de esos que derriten.
Y bueno, me encuentro aquí en el metro de París. Estas son las estaciones. Y bueno, aprovecho para contarles algunas de las cosas que han estado haciendo aquí en el metro. Que bueno, obviamente para los Juegos Olímpicos pues le dieron su manita de gato. Y eso significa que bueno, le han dado una limpiada al metro, le dieron ahí su arregladilla. Y otra cosa que están haciendo es, pues están muy conscientes de que no se ensucia el metro. Entonces normalmente la verdad es que el metro de París pues sí lo encontramos un poquito cochinito, por decirlo bonito. Ahorita la verdad es que está bastante limpio y está el personal limpiando. Por ejemplo, esta es la primera estación, entonces ya llegan, limpian, no hay basura en el metro. Y además limpiaron de todos los indigentes que solían estar aquí en el Metro de París, que pues era una cosa famosa. Mucha gente de las personas sin hogar en París solían venir a dormir aquí al metro. Y hoy, bueno, pues la verdad es que está completamente libre de indigentes, que fue otra de las cosas que París intentó hacer. Limpiar completamente de estas personas. Entonces, bueno, al menos las líneas turísticas y las líneas que van a los eventos olímpicos, que son las que yo he usado al menos, ya no me he encontrado a nadie durmiendo en el metro. Y por supuesto pues está la cuestión del precio que subió durante, bueno, todo el mes que son las Olimpiadas y Paralimpiadas, subió a 4 euros el metro, el boleto. Cuando normalmente pues está en 2. Cuando se acaban las Olimpiadas en septiembre regresa al precio de 2 euros, pero durante las Olimpiadas pues está en 4 euros. Y algo también interesante es que nos vamos a ir encontrando en las estaciones, sobre todo en las estaciones que tienen que ver con las zonas cercanas a los eventos olímpicos, que pues hay bastantes letreros, hay bastante información que realmente pues no encontramos. Las estaciones que tienen los lugares de los eventos pues están marcados en el mapita de las estaciones y pues hay bastante información, incluso hay bastantes personas precisamente en esas estaciones, personal del metro dando pues la información pertinente a pues los turistas que andamos por aquí visitando París, precisamente buscando los eventos de las Olimpiadas. Entonces están las personas ahí para pues informar, etcétera, etcétera. Hay bastante personal en estas estaciones. Por favor, no olvide recoger su equipaje. En raison du portefeuille, il conseille de se rapprocher régulièrement. Y bueno, entre las cosas que tenemos para hacer aquí durante las Olimpiadas, obviamente gratuitamente, pues está esto que está en el Hotel de Ville. Todo el hotel está decorado con cosas alusivas a las Olimpiadas y bueno, está este evento bastante grande, donde hay unas pantallas, donde podemos ver las competencias y lo que vamos a hacer pues es, vamos a entrar porque es gratuito, aquí sí no hay tema, es acceso libre. Préparation traditionnelle. Dis donc merci en tout cas de nous donner un... Y bueno, pues ya entré. Este es Le Terrasse de Joux. Y básicamente, bueno, la terraza de los juegos. Y pues es un lugar aquí enfrente del Hotel de Ville, donde podemos venir y ver los eventos de las Olimpiadas aquí en un par de pantallas gigantes que tenemos y en unas graditas. Vamos para allá. También pues vamos a encontrar venta de bebidas, de comida, etcétera. Obviamente con un pequeño sobreprecio, sí está un poquito más caro de lo normal. Pero bueno, eso es de esperarse, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a echarle un ojito al lugar para que lo conozcan. Entonces por acá pues tenemos venta hay venta de comida y Coca-Cola, que es el patrocinador oficial, bebidas de Coca-Cola, cafés, baguettes, cosas por el estilo. Y por acá pues ya tenemos lo que es la pantalla
donde se transmiten los eventos de las Olimpiadas. Y de este lado pues tenemos unas graditas para sentarnos a ver cómodamente, pero la verdad es que con el sol pues, todo el mundo está buscando la sombra porque el sol está impresionante. Y bueno, obviamente también aquí hay alguna venta de comida, bebidas. Tenemos un stand aquí de Danone, de yogur. Por acá tenemos hay sándwich, hay baguettes, hay obviamente refrescos, cervezas. De este lado cafés, cosas así. Vamos a encontrar de este lado. Tenemos también por acá donde llenar botellas de agua porque el calor sí está impresionante. Bueno, pues aquí ya es más como una terracita ya con mesas y eso para venir y sentarse y disfrutar. Bueno, si compraron algo, pues aquí se lo pueden comer. Y acá hay lo que en Francia se llama un fotomatón, que es de estas cajitas donde se toman fotos y les toman ahí unas fotos gratis. Y pues la cola está bastante larga porque pues es gratis. Y por supuesto pues está este lugar para tomarse fotos. Y pues ya desde esta terracita tenemos ya lo que es la vista a la calle, al río Sena y por supuesto a París. Hacia allá pues está Notre Dame. Se alcanza a ver todos los andamios y eso, que todavía está en reparación. Y pues este es un lugar bastante agradable porque está techado y con el sol que está haciendo pues es un lugar que la gente está viniendo a pasar el rato porque sí está muy fuerte el sol. Bueno, pues aquí atrás obviamente está el río Sena, donde también en la inauguración pues vimos que de hecho se pasearon las diversas delegaciones de los países, bueno, por aquí en unos barquitos por el río Sena. Pero aquí lo más interesante es que, bueno, varias competencias acuáticas pues van a ser aquí en el río. Y además, entre las cosas que se hicieron para las Olimpiadas fue que, bueno, el río Sena pues la verdad es que es conocido por no ser exactamente muy limpio, que digamos. Y para estas Olimpiadas, pues lo que hicieron fue literalmente, acá pasé una lancha bastante rápido y me distrajo. Pero bueno, la idea era que lo que hicieron fue limpiar el río Sena. Incluso antes de las Olimpiadas, la alcaldesa nadó en el río Sena precisamente para probar que ya era un lugar seguro para las competencias acuáticas que se van a hacer aquí. Entonces hizo un trabajo muy fuerte para limpiar el río Sena. No sé si ha funcionado, espero que sí. No lo sé, no lo voy a probar como la alcaldesa, no estoy tan loco. Pero bueno, pues aquí tenemos el río Sena y aquí se van a dar pues varias competencias acuáticas de estas Olimpiadas. Y bueno, creo que debí de haberlo dicho más bien en pasado, porque para ustedes seguramente eso ya lo vieron. Pero el comentario es que se limpió completamente el río Sena. Para mí eso todavía no pasa porque ustedes están en el futuro y me están viendo al mí del pasado. Amigos, pues siguiendo aquí como que con la ruta olímpica, ahora estoy en la plaza de Saint-Sulpice, si mal no recuerdo, que es el nombre, y esta precisamente es la iglesia de Saint-Sulpice. Y aquí hay también un lugar que habilitaron pues para venir y ver las Olimpiadas. Hay una pantalla, algunas otras actividades, hay unos jueguitos y un área, bueno, para poderse sentar, y hay alguna venta de comida y bebidas. Pues como ven, pues está mucho más tranquilo que el Hotel de Ville, que bueno, es como más céntrico. Y está un poquito pues más, digamos, no es que esté lejos, sino quizá no tan, en un lugar no tan famoso. Pero bueno, aquí también pues tenemos otro de los lugares donde podemos venir y disfrutar, bueno, de las Olimpiadas, si es que pues no tenemos un boleto para ir a uno de los estadios. Y bueno, pues sobra decir que estos lugares son de entrada libre, son completamente gratuitos.
Bueno, y mientras están visitando los lugares olímpicos, pues ya saben, tienen que soltar algo por el camino. Bueno, pues aquí están los baños. Son estos baños temporales. Son como portas. Bueno, no sé qué tan temporales, no sé si se los van a dejar o no, pero eso no estaba. Y por supuesto, pues están los famosos baños automáticos. Son estos de acá. Estos sí ya llevan muchos años aquí en París. Y son gratuitos y son muy fáciles de usar. Tienen que hacer es venir, tocar ahí, se abre la puertita, cierran. Bienvenue. La porte va se refermer automatiquement. Ce sanitaire est lavé et désinfecté après chaque utilisation. Y se cierra. Fermé et verrouillé. Vous disposez de 15 minutes. Passé ce délai, la porte se déverrouillera automatiquement. Y bueno, pues aquí tienen lo necesario. Tienen obviamente para lavarse, hay agua, jabón, etcétera, etcétera. Y está pues bastante bien. Y pues ya aquí tenemos los botoncitos para, si hacen del 2, pues le pueden jalar aquí. Merci d'avoir choisi un lavage standard. O del 1 pues acá arriba, ¿no? Y ya pues para salir, lo único que hay que hacer es volver a tocar el sensor. Se abre la puerta. Y listo, dejamos nuestras sobras en el baño. Por cierto, se limpian automáticamente, entonces normalmente, como ven, el sensor ya se puso en rojo. Hay que esperar a que esté en verde porque cuando está en rojo es que se está limpiando, bueno, en rojo, y después en azul se está limpiando. Entonces cuando está en verde es que lo podemos usar, si no, pues es que alguien lo está usando o pues se está limpiando. Y por acá, bueno, pues hay agua y jabón. El agua de París es potable, así que pueden tomar esa agua sin problema. Y por acá, bueno, pues ya tenemos un urinal. Y listo, ya con eso pues estamos cubiertos en esas necesidades básicas. Así que pues vamos a continuar nuestro recorrido por diferentes lugares olímpicos de París. Y bueno, pues aquí tenemos otra bonita vista del río Sena y del famoso puente Alejandro III, que es nombrado por un zar ruso, que como ven, bueno, pues está parcialmente bloqueado o mayormente bloqueado, solamente hay un paso para peatones, con eventos de las Olimpiadas, porque bueno, ahí también se tienen algunos eventos de las Olimpiadas, entonces bueno, pues esta parte la tenemos cerrada, pero pues sí hay un paso para poder cruzarlo, ¿no? Sí dejé un pequeño paso peatonal. Ya bueno, pues por acá tenemos gradas que se han puesto para los diferentes eventos, la ceremonia de inauguración, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora estoy sobre Champs-Élysées, que para estas Olimpiadas lo cerraron, bueno, al menos cerraron una parte y lo convirtieron en un área peatonal, algo que normalmente pues no podemos hacer, que es caminar sobre Champs-Élysées porque siempre está lleno de coches. Bueno, por lo menos en esta sección está cerrado y hay un par de stands aquí, uno de Alibaba y otro más atrás de Samsung, que son patrocinadores, entonces aquí aprovecharon y pusieron sus stands. Y por supuesto la tienda oficial, que está, la boutique de las Olimpiadas, que está para allá atrás. Bueno, aquí pues pasando el puente Alejandro III y básicamente pues muy cerquitas ahí al ladito del Petit Palais y enfrente tenemos el Gran Palais. Tenemos esta boutique oficial de París 2024, que está muy muy grande, donde pues obviamente es donde se venden pues los artículos oficiales, etcétera, y podemos encontrar pues cosas bien interesantes de París 2024 que no nos podemos ir pues sin algún souvenir. Pero quiero que vean la tremenda cola que va, pues más o menos por aquí estaría la entrada, obviamente, y la cola va hasta por allá, o sea, está bastante larguita. Vamos a intentar entrar. Algo interesante, bueno, también aquí en esta calle pues vamos a tener la Plaza de la Concordia de un lado y me van a atropellar estas bicicletas. Acá está la Plaza de la Concordia, que está cerrada, y si nos volteamos por acá tenemos pues el Arco del Triunfo, esta calle que pues es básicamente Champs-Élysées. Está cerrada al tráfico de autos y solamente pueden pasar peatones y obviamente gente en bicicleta, como acaban de ver, que casi me atropella. Pero está súper interesante porque bueno, es bastante complicado tener estas vistas sin estar lidiando con los coches.
Pues vamos a intentar hacer la cola. Aún no estoy pensando, porque sí está bien larga. Bueno, pues ya estamos adentro de lo que es la boutique. Esta es la más grande de las Olimpiadas y como ven, pues está completamente llena. Como les comentaba, pues la cola para poder entrar está larguísima. Y pues hay muchísima gente comprando productos relacionados a las Olimpiadas. Que bueno, pues la idea es que vamos a ver qué nos encontramos o qué podemos hacer, porque la verdad es que sí está bien complicado con tanta gente. Y otra cosa importante es que solamente se acepta efectivo o tarjeta de crédito Visa. El Visa es el patrocinador de las Olimpiadas, así que bueno, pues en todo lo que tenga que ver con Olimpiadas, solo se puede pagar con Visa, no aceptan Mastercard, American Express o cualquier otra tarjeta, no se puede. Efectivo, por supuesto que sí. Pero en tarjeta de crédito solo Visa. Tenemos la mascota, esta mascota, no sé cuánto cueste, pero y tampoco sé cómo se llama, pero bueno, esta es la mascota de estas Olimpiadas. Y bueno, por acá hay sudaderas a 65 euros, sudaderas de mujer. Playeras andan por ahí de los 30 euros. Esta bonita sudadera con logo de París, 65 euros. Hay gorras, aquí hay gorras por supuesto. No, hay un montón de mercancía. Esta no sé muy bien en cuánto están. 30 euros las gorras. Y si les gustan los rompecabezas, pues aquí está el rompecabezas oficial. Por 35 euros. No, sí hay un mundo de gente. Y esta es como la playera más popular, aunque esa es de Paralímpicos. Acuérdense que pues también aquí van a encontrar mercancía también de los Paralímpicos, porque bueno, también es parte de estas Olimpiadas de París. Y para el sol que está tremendo, hay sombreritos. Sombreritos reversibles, 30 euros. Unas bonitas botellas de agua por 25 euros. Que por lo que se ve están volando, así que llevémonos una de estas. Y está buenísimo, un peluche, 65 euros. El peluchito de las Olimpiadas. No es la mascota, pero está súper tierno. Cuadernitos por 32 euros. Bueno, pues ya salí de la tienda, como ven, pues es todo un caos allá adentro. Hay muchísima gente, está brutal. Eso sí, hay un montón de cosas bien padres, pero sí está bien difícil. La verdad sí estuvo difícil también grabar porque, bueno, pues el gentío estaba impresionante. Y como ven, pues yo ya cambié de gorra, ya estoy muy ad hoc con las Olimpiadas de París. Y ya hasta aquí pues vamos a cerrar este video. Espero que les sirva, espero que les haya gustado. Y en el siguiente video pues visitaremos algunos de los estadios olímpicos. Así que para que no se lo pierdan, recuerden suscribirse a este canal. Y nos vemos en un siguiente video desde París 2024.